Bienvenidos a Audio Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de Matemáticas Discretas y hoy comenzaremos el estudio del capítulo 7, Discretización de señales. En este capítulo se verán los siguientes módulos. El módulo 36, donde veremos el concepto de señales. El módulo 37, donde estudiaremos las señales básicas de tiempo discreto. Y el módulo 38, donde estudiaremos los sistemas. Las señales pueden describir una variedad muy amplia de fenómenos físicos. Una señal es una función de una o más variables independientes que contiene información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno. Cierto tipo de señales y la forma de manipular este tipo de expresiones serán tema de este capítulo. Vamos a comenzar entonces con el módulo 36, señales. En este módulo vamos a ver los siguientes contenidos. Señales y las transformaciones de la variable independiente. Los objetivos de este módulo van a ser los siguientes. Definir el concepto de señal. Definir el tipo de transformaciones en una señal. Definir el concepto de función par y función impar. Las preguntas básicas que estaremos en capacidad de responder al terminar este módulo son las siguientes. ¿Qué es una señal? De ejemplos de varios tipos de señales. ¿Qué transformaciones se pueden realizar en la variable independiente? ¿Qué es una función par y qué es una función impar? Veamos entonces en el mapa conceptual brevemente qué vamos a ver en este capítulo, en este módulo, perdón. En este módulo de señales vamos a ver que las señales, dos tipos fundamentalmente, las señales de tiempo continuo y las señales de tiempo discreto. Las señales de tiempo continuo se representan por x de t, se utiliza la variable independiente t y se utiliza paréntesis. Y el tiempo discreto se representa por x de n, donde n va a ser la variable independiente y se utiliza corchete. Además, en este módulo vamos a estudiar qué es una función par y qué es una función impar. Comencemos entonces definiendo qué son las señales. Las señales pueden describir una variedad muy amplia y aunque se pueden representar de muchas formas, la información dentro de una señal está contenida en un patrón de variaciones de alguna forma. Como habíamos dicho antes, una señal no es más que una función de una o unas variables independientes que contiene información acerca de la naturaleza o comportamiento de algún fenómeno. Por ejemplo, el mecanismo vocal humano produce el habla mediante la creación de fluctuaciones de la presión acústica. Así, los diferentes sonidos corresponden a diferentes patrones en las variaciones de la presión acústica, y el sistema vocal humano produce una voz inteligible generando secuencias diferentes de esos patrones. Las variaciones de presión acústica se convertirán después en señal eléctrica. Hay dos tipos básicos de señales, de tiempo continuo y de tiempo discreto. Las señales de tiempo continuo, la variable independiente es continua y las señales están definidas para una sucesión continua de valores de la variable independiente. Ejemplos de señales de tiempo continuo es una señal de voz como función del tiempo y la presión atmosférica como función de la altitud. Por otra parte, las señales de tiempo discreto están solo definidas en tiempos discretos y en consecuencia para estas señales la variable independiente toma solo un conjunto de valores discretos. Para distinguir entre las señales de tiempo continuo y las de tiempo discretos se usan los símbolos t y n respectivamente. Además, para las señales de tiempo continuo la variable independiente se encerrará entre paréntesis y para las señales de tiempo discreto se utilizará el corchete. Una señal o secuencia de tiempo discreto x de n puede representar un fenómeno para el cual la variable independiente es inherentemente discreta. También puede representar muestras sucesivas de un fenómeno para el cual la variable independiente es continua. Por ejemplo, el procesamiento de la voz en una computadora digital requiere del uso de una secuencia discreta que represente los valores de la señal de voz de tiempo continuo en puntos discretos en el tiempo.
sin importar cuál sea el origen de los datos, la señal x de n está definida solo para valores enteros de n. Vamos entonces a ver ejemplos. La temperatura promedio diaria en la ciudad de Medellín, medida en una semana, es una función de variable discreta y se puede representar gráficamente. Supongamos que la función está descrita por la siguiente secuencia, que son los valores promedios de la temperatura para cada día de la semana. Tenemos estos valores 20, 25, 23, 26, 24, 21 y 25. Podemos representarla gráficamente de esta manera. En este eje está la variable n, que en este caso representaría el día de la semana, y aquí tendríamos el valor de la temperatura promedio para cada uno de esos valores. Esta sería la gráfica de esa señal de tiempo discreto. Vamos a ver las transformaciones que se pueden hacer en la variable independiente para las señales. En muchas situaciones es importante considerar señales relacionadas mediante una modificación de la variable independiente. Por ejemplo, aquí tendríamos una señal de tiempo discreto, x sub n, y esta gráfica me está representando la señal de tiempo discreto, pero evaluada en menos n. Como podemos observar, esta gráfica no es más que la reflexión respecto a este eje de esta otra gráfica. O sea, se ve perfectamente la relación entre esta señal de tiempo discreto y esta señal de tiempo discreto, donde la variable independiente se ha transformado de esta manera. De n pasamos a menos n. Como vemos, la señal x de menos n se obtiene a partir de la señal x sub n mediante una reflexión alrededor de n igual 0. Otro ejemplo sería el siguiente. Si x de t representa una señal de audio en una grabadora de cinta, entonces x menos t, que se obtiene a partir de x de t mediante una reflexión alrededor de t igual a 0, representa la misma grabación pero en sentido contrario. Este sería el caso. Aquí vemos una señal de tiempo continuo xt y esta es la señal donde la variable independiente t se ha transformado de t en menos t. Es la señal x de menos t. Como puede verse, esta señal es una reflexión de esta inicial con respecto a t igual a 0. Igualmente, x de 2t sería la grabación reproducida al doble de la velocidad y x de t sobre 2 sería la grabación reproducida a media velocidad. Aquí se está haciendo una transformación de la variable independiente de t a 2t y en este caso de t a t sobre 2. Otro ejemplo es una transformación en la que se tienen dos señales y que son idénticas en forma pero que están desplazadas o corridas una con respecto a la otra. Por ejemplo, vemos las gráficas de x sub n igual a n cuadrado y de x sub n menos 5. O sea, vamos a representar esta señal de tiempo discreto x de n igual a n cuadrado y después vamos a tomar esta misma señal desplazada mediante esta transformación de n menos 5 de la variable independiente. La gráfica correspondiente es esta que se muestra en esta presentación. Aquí en azul oscuro tenemos representada la función de tiempo discreto x sub n igual a n al cuadrado. Y la otra gráfica corresponde a esa misma señal, pero evaluada en n menos 5. Como puede observarse, esta gráfica que está acá es esta misma gráfica, pero que está desplazada en 5 unidades hacia la derecha. Si tomamos esta gráfica y la desplazamos en este desplazamiento que tiene la variable independiente, pues obtenemos esta otra gráfica de x de n menos 5. Estas son algunas de las transformaciones de las variables independientes. Vamos a ver entonces qué cosa es una señal par y qué cosa es una señal impar. Una señal de tiempo continuo o de tiempo discreto es una señal par si x de menos t o x de menos n es igual a x de n. Para el caso
de una señal de tiempo continuo y este para el caso de una señal de tiempo discreto. Como aquí tenemos la transformación de t en menos t y las dos señales son iguales, eso significa que las gráficas coinciden cuando se hace una reflexión alrededor de t igual 0 o alrededor de n igual a 0. Esto sería entonces lo que identifica a una señal par. Una señal es impar si x de menos t es igual a menos x de t para el caso de una señal de tiempo continuo, o x de menos n es igual a menos de x de n para el caso de una señal de tiempo discreto. Cuando se cumplen estas relaciones, pues entonces se dice que estamos en presencia de una señal impar. Vamos a ver a continuación que cualquier señal se puede separar en la suma de dos señales, una de las cuales es par y la otra es impar. Aquí lo tenemos escrito para el caso de una función, de una señal de tiempo continuo, pero igualmente se puede describir para una señal de tiempo discreto. En este caso, una señal cualquiera de tiempo continuo puede ser escrita como la suma de la señal x sub p de t más la señal x sub i de t, donde la señal x sub p va a ser una señal par y la señal x sub i va a ser una señal impar. ¿Cómo construimos estas señales? Estas señales se van a construir de la siguiente manera. Voy a utilizar una hoja para que se vea más claro lo que tenemos en la presentación. O sea, una señal par, habíamos visto cuando se cumple que x en menos t es igual a x de t. Esto para el caso de una señal de tiempo continuo. Y para el caso de una señal de tiempo discreto tendríamos lo siguiente. X de menos n igual a x de n. Este sería el caso de una señal par. Y de una impar, como habíamos dicho, tendríamos que se cumple que x de menos t es igual a menos x de t para el caso de tiempo continuo y x de menos n es igual a menos x de n para el caso de una señal de tiempo discreto. Vamos a ver nuevamente cómo una señal cualquiera puede expresarse como una suma de una señal par y una señal impar. O sea, tenemos una señal, lo voy a escribir para una señal de tiempo continuo cualquiera. Vamos a ver cómo esta señal de tiempo continuo puede ser expresada como la suma de una señal par más una señal impar. Para esto, ¿cómo vamos a construir estas señales? La señal x sub p de t no va a ser más que x de t más x de menos t sobre 2. De esta manera se va a construir esta señal x sub p. Y la señal impar, x sub i de t, va a ser igual a x de t menos x de menos t sobre 2. Esta señal va a ser la señal impar. Y evidentemente que la suma de las dos nos da la señal original, porque al sumar aquí, esta x de menos t se cancelaría, nos quedarían 2xt sobre 2 y nos da nuevamente xt. Por tanto, de esta manera, siempre podemos representar una señal cualquiera como la suma de una señal par y una señal impar. Lo mismo se va a cumplir para una señal de tiempo discreto. Vamos entonces a ver unos ejemplos donde analizaremos si las señales dadas son pares o impares o no son o no corresponden a ninguno de los dos casos. Veamos este ejemplo. Analizar si las siguientes funciones son pares, impares o no corresponden a ninguno de los dos casos. La primera función que tengo aquí es x de t igual a t cuadrado más 1. Vamos a comprobar si esta función es par e impar o no corresponde a ninguno de los casos. Para esto tenemos que hallar x de menos t. X de menos t en este caso sería menos t al cuadrado más 1.
esto nos queda, menos t al cuadrado nos da t al cuadrado más 1, y vemos que esto coincide con la señal x de t. Por tanto, llegamos a la conclusión de x de t es igual a x de menos t. Por tanto, esta señal es una señal par. Veamos esta segunda señal en otra hoja. O sea, aquí tendríamos y de n va a ser igual a n a la 3 menos n. Comprobemos que esta señal, analicemos si esta señal va a ser una señal par, impar o ninguna de las dos. Evaluemos y de menos n. Y de menos n va a ser igual a menos n a la 3 menos n. Aquí tenemos que menos n a la 3 no es más que menos n a la 3. Y aquí tenemos que menos por menos nos daría más n. Aquí podemos factorizar el menos 1 y nos quedaría menos n a la 3 menos n. Y esto no es más que menos y de n. Por tanto, tenemos que y de menos n es igual a menos y de n, lo que significa que esto es una señal impar. Es una señal impar. Veamos entonces, en este ejemplo, la última función que estaba dada, que era la señal z de n igual a n más 3. Aquí tenemos una señal de tiempo discreto. Vamos a ver qué pasa con z de n igual a n más 3. Evaluemos z de menos n. Z de menos n sería igual a menos n más 3. Y notemos que menos z de n menos z de n es menos n menos 3. Por tanto, de aquí concluimos que z de menos n no es igual a z de n. Por tanto, esta función no es par, pero z de menos n tampoco es igual a menos z de n. Por tanto, esta función tampoco es impar. Como esta función no es ni par ni impar, tratemos de expresar esta función como la suma de una función par, z sub p de n, y una función impar, z sub i de n. Utilicemos otra hoja para este ejemplo. O sea, aquí tenemos z de n igual a n más 3. Queremos escribir z de n como la suma de una función par, de una señal par más una señal impar. Y sabíamos que la señal par se obtiene de esta manera. Sería igual a z de n más z de menos n sobre 2. Por tanto, sustituyendo, aquí tenemos n más 3 más menos n más 3 sobre 2. Aquí vemos que estas n se cancelan. 3 más 3 nos da 6. Esto nos da 3. Por tanto, tenemos que z sub p de n es 3. Y z sub i de n, o sea, la parte impar de esta función, será z de n menos z de menos n sobre 2. En este caso tendríamos n más 3 menos n más 3 sobre 2. Aquí me quedaría n más n son 2n, entre 2 nos da n y los 3 se cancelan. Por tanto, z sub i de n es igual a n. Esta sería la parte impar de la señal y esta es la parte par de esa señal. Veamos un último ejemplo sobre señales pares e impares.
muestre que si xn es una secuencia impar, entonces la sumatoria desde n igual menos infinito hasta n infinito de x sub n es igual a 0 si x de 0 es también igual a 0. Vamos a mostrar entonces, o sea, aquí tenemos una señal de tiempo discreto, nos están diciendo que esa señal es una señal impar, nos están dando también que el valor de esa señal en 0 es 0, debemos mostrar que la suma de las señales desde n igual menos infinito hasta más infinito es igual a 0. Recordemos de que el hecho de que x sub n sea una secuencia impar significa que x de n es igual a menos x de menos n. Por tanto, utilizando estos datos, probemos que esta suma realmente nos da 0. Por tanto, aquí tenemos la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito de x de n. Esta sumatoria puede ser escrita de esta manera. La sumatoria desde n igual a menos infinito hasta menos 1 de x de n más x de 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x de n. Si en esta sumatoria intercambiamos el orden de sumación, en vez de hacerlo por los negativos, lo hacemos por los positivos, pues esto nos quedaría de esta manera. Sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x de menos n más x de 0 más la sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x de n. Ahora veamos que podemos agrupar estas dos sumatorias. Lo que nos queda, sumatoria desde n igual 1 hasta infinito de x de menos n más x de n más x de 0. Y aquí utilizamos el hecho de que la señal es una señal impar. Si la señal es una señal impar, x de n es igual a menos x de menos n. Por tanto, para todo n, esta suma nos da 0. Lo que significa que el resultado de esta suma va a ser x de 0. Y como teníamos por datos que x de 0 era igual a 0, esto nos da 0. Con lo que queda demostrada la relación que se pedía demostrar. Con este ejemplo terminamos el módulo 36 sobre señales. En el siguiente módulo vamos a ver cuáles son las señales básicas de tiempo discreto. Muchas gracias.